Hola amigos, mi nombre es Wilmary y voy a explicarles un poco sobre la estructura gramatical del inglés, el futuro en inglés usando el going to y el will. Comenzamos con el going to. El going to en su forma afirmativa se estructura de la siguiente manera: sujeto más verbo to be más going to más verbo en forma infinitiva. Ejemplo número 1, tenemos I am going to eat. Yo voy a comer. Vemos que cumple con la estructura. I es el sujeto, am es el verbo to be, going to y luego el verbo en forma infinitiva que sería eat, comer. Yo voy a comer. En el ejemplo número 2 tenemos he is going to watch a movie. Él va a ver una película. He es el sujeto. Is es el verbo to be en presente. Going to, luego watch, que sería el verbo en forma infinitiva. A movie ya sería complemento. Él va a ver una película. Ejemplo número 3. She is going to think about it. Ella lo va a pensar o va a pensar sobre esto. She es el sujeto, is el verbo to be, going to, luego el verbo think, pensar, about it. Ok. Continuando con el going to, ahora en su forma negativa. Se estructura primero sujeto, luego el verbo to be, más el not, que sería la negación, más el going to, más el verbo en forma infinitiva. Ejemplo número 4 dice, we are not going to go to a party. Nosotros no vamos a ir a una fiesta. We sería el sujeto, nosotros, are el verbo to be, not going to, go el verbo en forma infinitiva y to a party sería un complemento. Nosotros no vamos a ir a una fiesta. Continuamos ahora en su forma interrogativa. Para preguntar con el verbo con el going to, usamos el verbo to be al inicio de la oración, luego el sujeto, luego el going to, más el verbo en forma infinitiva. Como vemos acá en el ejemplo número 5. Are you going to come with us? Dice, ¿vas a venir con nosotros? Are, el verbo to be, como vemos está al inicio de la oración. You going to come with us. Una forma de contestar sería respuesta corta, que sería decir yes, I am, o no, I am not. Pero también hay la respuesta larga, como la observo aquí en el ejemplo. Dice yes, I am going to go with you, que sería sí, yo iré con ustedes. O no, I am not going to go with you. No, no iré con ustedes. Para continuar con el tema, ahora vamos con el will. El will es un auxiliar en su forma positiva, trabaja primero sujeto, el will, el verbo, forma infinitiva y algún complemento. Ok. Mi ejemplo número 1 dice, I will study tomorrow. Voy a estudiar mañana. El ejemplo número 2 dice, we will win next time. Vamos a ganar la próxima vez. Como vemos, primero el sujeto, luego el will, el verbo y algún complemento. Ok, ahora vamos con la forma negativa del will. El will
seguido del not, que sería la negación, o también se puede contraer, su forma contraída sería el won't. Se puede usar cualquiera, seguido del verbo en su forma infinitiva. Mi ejemplo número 3 dice, He will not be my boyfriend. Dice, él no será mi novio. Identificamos que la negación va justo después del auxiliar will. El ejemplo número 4 dice, My best friend will not come home next week. Mi mejor amigo no vendrá a casa la próxima semana. Bueno, por último, su forma interrogativa, que sería al inicio de la oración el will, seguido del sujeto infinitivo. Mi último ejemplo número 5, dice, Will she study tomorrow? ¿Ella estudiará mañana?